Muy buenos días, amados hermanos. Aquí estamos felices, contentos de poder llegar hasta sus hogares por medio de este sistema, como es el Internet, para poder entregarles palabra de Dios y también para motivarles a adorar y bendecir, agradecer a nuestro Dios por su bondad. Hoy en la mañana, cuando me encontré con la sorpresa de que nuestra hermana Linda Denis de Aripes, pues no sabía que ella iba a estar en turno, y cuando la vi me dio mucha alegría. Pero previo a entrar, comentábamos acerca de la gran bendición que nosotros tenemos de poder disfrutar del favor de Dios. Ya más de un año con la pandemia y algunos de nosotros somos de los que decimos que, como el pueblo de Dios, cuando anduvo 40 años en el desierto, dice que su ropa no se envejeció ni su calzado y no le faltó alimento. De alguna manera intentábamos llegar a la conclusión de que Dios, nuestro buen Dios, ha expresado su generosidad al no abandonarnos, al no dejarnos. No puedo negar ni dudar de que algunas familias sí han vivido ciertos estragos, ciertas situaciones difíciles, y lo lamento, lo siento mucho, pero en términos generales, Dios nos ha guardado a la mayoría. Qué lindo es poder adorar a Dios juntos. Qué hermoso es que seguimos disfrutando de su gracia a través de los dones que Dios nos regala, y entre ellos, pues, ¿verdad?, que siempre damos gracias a Dios por las personas que presencialmente y los que están en otro lugar, pero también unidos a esta transmisión, que para nosotros es un culto, un servicio. Hay personas que dicen que no, que esto no es un culto. Bueno, respetable su opinión, pero nosotros lo hacemos para el Señor, y en virtud de la contingencia nos unimos como una sola alma y como un solo corazón para tal efecto: adorar a Dios y recibir su palabra. Así es que qué bueno que está aquí. Dios le bendiga, Dios bendiga su familia, sus proyectos, su trabajo, su salud y todo lo que usted haga, y se diga como se dijo de José el soñador: y la mano de Jehová estaba con José en todo lo que hacía. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de poder adorarte corporativamente, Señor. No presencialmente, pero corporativamente sí, unidos en un corazón y en un alma, donde quiera que estemos. Personas preciosas que amamos de nuestra congregación, y algunas personas que se conectan, nos visitan, Señor, pues hoy toca sus vidas, toca sus corazones. Que tu palabra, Señor, que vamos a analizar, sea entendida con el propósito con el cual se quiere explicar. Dame sabiduría, Señor. Sé que es un tema un poco controversial, tal vez, o poquito difícil de digerir, pero ahí está escrito. Ayúdanos, Señor, a interpretar y al final a aplicar. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí presentes queremos hacer que la presencia de Dios sea parte de nuestra familia o de nuestra congregación? Es una pregunta que tal vez usted se asombre ahí en casa y diga: ¿qué me está preguntando, hermano? Pues ¿quién va a querer que la presencia de Dios sea parte de mí, de mi familia o de mi congregación, de mi iglesia? No, yo no. ¿Cuántos de los que estamos conectados queremos que nuestra iglesia se estanque por nuestra culpa? Pues también, ¿verdad? Todos al unísono decimos: yo no, yo no, yo no. Eso es exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel cuando María y Aarón pecaron contra su hermano Moisés. Nosotros tenemos en la fe muchos hermanos, y si bien es cierto que en el contexto que pudiéramos tenerlo fue un asunto de liderazgo, pero créalo que si Dios nos sorprende
criticando y hablando mal del hermano, tenga la certeza de que habrá alguna consecuencia, de que no caigamos muertos, de que no haya lepra, de que no haya ciertas manifestaciones iguales como las vemos allí en la Sagrada Escritura. Eso no quiere decir que de alguna manera se manifieste la forma en que Dios nos va a disciplinar. Porque Dios al que ama, corrige, al que ama, disciplina, al que ama, castiga. Hay veces que nosotros pensamos que cuando murmuramos en contra de algún hermano, que no hay consecuencias. Y si bien es cierto que la salvación es individual, no depende de los demás, esto no es necesariamente cierto respecto al pecado. Hay ocasiones en las que el pecado de una persona acarreará consecuencias a una familia o a una congregación. Mi tema es: ¿cuánto costará tu pecado a la iglesia? Algunas ocasiones sufrimos nosotros solos. Otras implica a alguien más y a veces colectivamente, pero que hay consecuencias, las hay. Primeramente personales. Y este es el tema que hoy vamos a tratar. ¿Cuánto costará tu pecado a la iglesia? En el libro de los Números, capítulo 12, versículos 1 en adelante, vamos a ir entresacando algunos versículos, pero de momento el 1 y 2 nos dice literalmente que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo dice: y lo oyó Jehová. María y Aarón eran hermanos de Moisés. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés. Aquí podemos, aunque vuelvo a repetir, en el contexto de Aarón y María y Moisés, era un asunto de autoridad, de liderazgo, y por eso dicen ellos que nomás por él habla Dios y no por nosotros. Pero pusieron un pretexto, el versículo 1, a una mujer cusita. Muchas veces nosotros queremos tratar un asunto, pero lo envolvemos con otro. Como en este caso, su problema era el orgullo espiritual, era el egoísmo, era aquella aspiración que tenían y la envidia de ver que su hermano, Dios lo usaba de una manera especial, y dijeron: nomás por él habla. Y dice: y los oyó Jehová. Qué tremendo. En primer lugar, lo que quiero decir hoy, que el pecado no tiene tamaño. El pecado no tiene color ni estatura. En este caso, el pecado fue la murmuración, la crítica. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, según Lucas 6:45, para los que llevan notas. Y muchas veces nosotros no pensamos en las consecuencias que acarrea cierto pecado, o en este caso, murmurar. El murmurar es muy común en muchos niveles. Me ha dado risa cuando algunos consiervos mencionan y dicen: hoy ya no se le llama chismear, se le llama compartir. Empiezan a platicar, y en la plática lo que hacen es ventilar situaciones reales o no reales, pero con una motivación no correcta. Porque decir la verdad con una motivación incorrecta es pecado, como decir mentira. Hay que tener mucho cuidado con las verdades que nosotros decimos, porque pueden ser en virtud de murmuración. En la historia que nos ocupa en Números capítulo 12, voy a leer el capítulo 12, para que nos quede el contexto de lo que nosotros queremos platicar en este día. Versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Oiga, qué tremendo testimonio.
Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Ellos tres. Verso 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió a María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. En esta historia extraemos algunas cosas sobresalientes, por lo menos 4. Usted puede leerlo con más cuidado y puede encontrar varias implicaciones más, pero voy a mencionar 4. Número 1. En la historia vemos que por el pecado se apartó Jehová del tabernáculo. El versículo 9 dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, dice, y se fue. Yo creo que podríamos también considerar que Dios se enoja. Sí, Dios es amor, pero cuidado cuando Dios se enoja. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si se enojó con Aarón y con María, no nos quepa la duda de que también se puede enojar con cualquiera de nosotros que no hacemos lo que Él dice. Número 1, Jehová se apartó del tabernáculo, de la presencia de ellos, del favor de ellos. Número 2, vino juicio a María. Dice el versículo 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Un momento antes no. Después de que se presentó delante de Dios, estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí otra vez reafirma, estaba leprosa. La lepra es símbolo de pecado. Y es muy probable que también hoy en las vidas de la iglesia podamos saber algunos leprosos, que estamos en situaciones comprometedoras, aunque nadie lo sepa. Número 3, la oración no fue contestada. Versículo 14, respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y dice, y después volverá a la congregación. Algunas personas se incomodan cuando hay disciplina en la iglesia. Cuando alguien es sorprendido de alguna falta, y no es porque el ministro, el pastor o el liderazgo sean mejor que él. Sencillamente la Biblia dice que debe haber una disciplina
para que la persona evalúe, valore, recorrija y se vuelva a Dios con todo su corazón. La disciplina no es para un castigo para desechar, sino un castigo para reintegrar a la persona a la comunión con Dios. Y número 4, el pueblo se estancó por 7 días. Versículo 15. Así María fue echada del campamento 7 días. Ella pecó. Dice, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Aquí vemos que cuando María y Aarón pecaron, aunque María directamente fue la que castigó, parece ser que fue la que comenzó a criticar. Usaron un pretexto de que se había casado con una mujer cusita, una mujer no israelita, una mujer al parecer de la raza negra, y murmuró, pero la murmuración no era motivada por la mujer, sino que en realidad, como dice el versículo 5, entonces Jehová descendió, 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? La razón no era la mujer, era el corazón de que envidiaban el liderazgo, envidiaban la confianza de Dios, envidiaban la posición de Moisés y hablaron contra él, pero usaron de pretexto el asunto de la mujer cusita. Y aquí cabe una buena aplicación. Cuando usted vaya a arreglar un asunto, no lo rodee de otras cosas, vaya y hable transparentemente y exactamente del tema que quiera tratar. Porque Dios ve el corazón. Dios observa el motivo que tenemos para poder enfrentar una situación X. Otro caso muy parecido respecto a la rebelión, respecto a la murmuración, respecto al pecado, es cuando Dios trata con Acán. El mandato de Dios para el pueblo, dice allá en Josué capítulo 6, versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Aquí vemos un pecado de un solo hombre. El capítulo 6 y parte del 5 nos habla acerca de José cuando ataca la región central del país, y luego también dice el versículo capítulo 6, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Y aquí vemos cómo hay instrucciones para derribar los muros de Jericó. Y antes del versículo 18, en el 14 dice, así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, griten porque Jehová les ha entregado la ciudad. 17, y será la ciudad anatema a Jehová, o sea, maldición, con todas las cosas que están en la ciudad. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes, versículo 18, ustedes guárdense del anatema, no lo toquen, ni tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagan anatema el campamento de Israel y lo turben al campamento, no a la persona. Dice, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos.
Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entren en casa de la mujer ramera y hagan salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo juraron. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Sin embargo, cuando se dio el mandamiento de que no tocara nada, vamos a encontrar que hubo alguien que desobedeció. ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios a nosotros hoy, dándonos un mandato y nosotros no lo obedecemos? Aquí también decimos lo mismo que antes. Como lo dije anteriormente, el pecado no tiene tamaño, no tiene color, ni tiene estatura. En esta ocasión, allá con Aarón y con María fue murmuración. Aquí en este caso de Josué, de Josué 6, es desobediencia. ¿Y cuál consecuencia tuvieron? Capítulo 7, versículo 1, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, a la maldición, a las cosas que dijo Dios que no tocaran. Porque Acán, allá diga usted en su corazón, Acán, hijo de Carmi, vale la pena que diga hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, Acán tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel, no contra Acán. ¿Cuánto cuesta el pecado de uno contra todos? Después Josué envió, bueno, aquí sigue, pero aquí vemos que el pecado de uno, el pecado de Acán, y la ira de Jehová, versículo 1, se encendió no contra Acán, sino contra los hijos de Israel. Por favor, observe cómo nombra a toda la descendencia de Acán en este versículo. ¿Sabe usted por qué menciona la descendencia? Los versos del 7 al 17 y 18 nos dan la respuesta. Dice: y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Aquí menciona toda la casa de Acán, con una razón. Iba a caer juicio sobre toda su descendencia. Haga de cuenta que yo ando en la calle y alguien me provoca y en la discusión y todo, lo mato. Y no era mi intención, pero un golpe bien colocado en un momento determinado, lleno de ira, lo golpeo y nunca tuve la intención, pero esa persona muere. ¿Sí? Vienen, me aprehenden, me llevan a la cárcel y yo pago la condena. No, también mi esposa. ¿Por qué? Porque voy a estar ausente. También mis hijas. ¿Por qué? Porque van a sufrir por mí. De alguna manera yo traigo tristeza y traigo molestia y traigo incomodidad y vergüenza a mi descendencia. Hablando espiritualmente, no hay ninguna diferencia. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Dice el verso 1 del capítulo 7. Aquí se les echó la culpa del pecado de desobediencia, pero a todo el pueblo de Israel. Mas sin embargo, el que pecó, como dije anteriormente, fue Acán. Observe el versículo 5, dice: y los de Jai mataron de ellos a israelitas, a unos 36 hombres. Aquí vemos que los primeros que recibieron las consecuencias del anatema de Acán fueron 36 hombres y no Acán. Seguimos con la pregunta: ¿cuánto
¿cuánto costará nuestro pecado a la familia o a la iglesia? Antes de caer en pecado, hermanos, hay que analizar las consecuencias de uno para con Dios, pero tenga la certeza de que no solamente puede parar en uno, puede venir y hacer cadena. El pecado es horrible, es grave. Y este es el punto que estamos tratando hoy. ¿Cuánto costará tu pecado a la iglesia? El pecado de Acán le costó 36 muertos, como dice el versículo 5, dice, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo, no de Acán, desfalleció y vino a ser como agua. Se deshizo la confianza. El pecado oculto, amados hermanos, siempre será manifiesto. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Es un texto maravilloso que usted y yo pues lo conocemos prácticamente de memoria, pero es muy probable que con cierta frecuencia lo podamos olvidar. Dice la Escritura 4:11. 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, aunque la gente no sepa lo que nosotros pensamos, decimos o hacemos, Dios sí lo sabe. Y Él está allí, Él no se va, Él está presente en nuestras injurias, en nuestras lascivias, en todo lo que nosotros hacemos y vivimos y pensamos. Él está ahí, Él no se va. Y desafortunadamente muchas veces nosotros los hombres, los seres humanos, nos cuidamos de los seres humanos y omitimos cuidarnos de Dios. Dios, por medio de su palabra, cuando tú la lees, aunque nadie sepa, Él te está diciendo, aquí estás mal. Pero pareciera ser que necesitamos que alguien que habla, vemos y tocamos, nos lo diga y nos reprenda. No, mayor es el que escribió, el que inspiró la Escritura. Debía ser suficiente el leer para decir, perdóname, Señor, y no necesariamente que me sorprendan. Creo que este es un alimento bueno para nosotros como creyentes, hermanos. Mire, aquí en esta Escritura se está hablando de un día de reposo para el pueblo de Dios. No es el sábado, como alguna denominación muy popular lo describe. No es el sábado para dejar de hacer cosas el sábado y que si tu burro cae no lo saques. No, o sea, ni burros tenemos. ¿Sí? Ya no seríamos bíblicos, ¿verdad? No, ya no se trata de dejar de hacer cosas. Qué bueno que lo apartemos bien para meditar, para dejar de hacer muchas cosas, pero puede ser cualquier día. Pero el día de reposo que usted y yo tenemos, hay que usarlo también para meditar la palabra, no solamente para lavar ropa, para lavar el carro, para meditar en los favores de Dios. Porque es una ordenanza, un día de reposo. Pero aquí se habla de otro reposo. Dice, porque si Josué, versículo 8 del capítulo 4 de Hebreos, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y mire lo que dice, versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Por qué nos invita a entrar? ¿Estaremos afuera? Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Estamos hablando que Dios castiga la desobediencia, que el pecado no tiene tamaño, color ni raza. Pecado es pecado. Y Dios aborrece, detesta el pecado. Y si lo tenemos, por más amor que nos tenga, el pecado merece
ser castigado, aunque yo esté ahí. Y luego dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y ya lo leí. Versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, hablamos acerca del pecado de murmuración, el pecado de la desobediencia, y entramos al punto en que ningún pecado quedará siempre oculto, sino que el pecado quedará manifiesto. Si es así, si el pecado será manifiesto, la pregunta que podemos hacer hoy es, ¿cuántos de nosotros admitimos que algún día murmuramos o que desobedecimos a Dios en algún punto? No sé, no veo manos levantadas, no necesito verlas, necesito que usted haga conciencia y se responda a sí mismo. ¿Usted ha desobedecido a Dios en algún punto? ¿Ha hablado mal de algún hermano? Aunque sea verdad, pero su intención no es buena. Si es así, ¿recuerda qué consecuencias tuvo usted? Yo creo que para empezar, la falta de paz. Aunque no caigamos muertos, aunque no se levante un profeta, aunque no, porque cuidado con los profetas de Dios. Usted puede estar en su casa, como en el caso que le voy a mencionar. El profeta, un día dice la Sagrada Escritura que David, en vez de estar allá en la guerra, se quedó en casa. Y pues, perdón la expresión, holgazaneando, arriba viendo, de repente vio a una mujer hermosa, estaba bañando, vio su desnudez y la codició y la mandó traer. Resulta que ella era casada, pero a él no le importó, sino que tuvo relaciones con ella y de esa relación vino un embarazo. Y ahí viene la historia. Urías era el esposo de ella, quien estaba en la guerra. Entonces, yo me imagino lo duro, lo difícil que ha de ser para un hombre que de repente tiene un desliz y luego se le embaraza y ahora pues, ¿qué digo a mi familia? Yo nomás me imagino y de imaginarme tiemblo de experimentar la pena, la vergüenza, el temor. Y entonces ahí usted lee la historia, ahí en Números, y se va a encontrar con que David se atreve incluso a enviar a Urías al frente de batalla para que lo maten. Porque la estrategia de él, cuando él vino de la guerra, era que él fuera a su casa y durmiera, pero él muy fiel dijo, no es posible, no puede ser que todo el ejército está acá afuera, yo me vaya a mi casa y estar con mi mujer, no, yo me quedo acá. Y David se preocupó porque lo que quería es que estuviera con ella para que después se diluyera la sospecha del embarazo con él. Y no le resultó. El hombre da órdenes para que manden a Urías al frente y obviamente lo matan. O sea, se convirtió en asesino, David. Y por esa causa hubo consecuencias graves sobre su vida. El plan de Dios que tenía sobre él se tornó diferente por cuanto era derramador de sangre. O sea, el pecado no afecta solamente a uno, sino a los demás. Pero el punto que veo aquí es que pensó David que todo estaba bien y todo de repente dice el versículo en 1 Samuel, perdón, dije números, en primer libro de Samuel capítulo 12, versículo, bueno, vamos a leer completo porque tenemos el tiempo suficiente para... Nomás de imaginarme tiemblo, hermanos, que de repente un profeta de Dios esté con nosotros
y que el Señor le revele al profeta. Capítulo 12, versículo 12. Disculpen, creo que apunté mal la cita, pero voy a leer y ahorita vamos a ubicarnos. Se presenta Natán ante David, el profeta. Y dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, dice el profeta, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, justamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Aquí voy a platicar un testimonio personal. Cuando éramos niños, mi papá pues se venía a Estados Unidos a trabajar y duraba su temporada sin poder ir. Uno de esos días llegó de vacaciones y compró dos chivitas chiquitas. Y nosotros bien contentos le dábamos en botellas, hacíamos atole de maíz y los teníamos, pues eran bebitas y las criamos. Y me acordé porque dice aquí que este hombre de la historia la tenía a esa corderita como una hija. Nosotros queríamos, nos seguían como perritos, donde quiera que andábamos ahí, las chivitas detrás de nosotros. Y recuerdo cuando un día pasó el tiempo, tal vez un año, mi papá regresa y en un día X ya no escuchamos las chivitas. Y llegamos y un silencio y un vacío y alguien donde, mamá, ¿y las chivitas? Y mi mamá calladita. Mamá, ¿y las chivitas? Y muy calladita y ella queriendo quitar esa impresión de soledad. Dice, ¿saben qué dijo su papá? Hoy va a tener una fiesta y van a venir personas y todo. ¡Uy, qué suave! Y todo se nos olvidó la de las chivitas. Y en la tarde, en la noche, me acuerdo que abrieron un pozo que tenían sus hojas de maguey y todo eso. Y vi la carne bien rica y oí que mi papá dijo, no hombre, es que hace un año vine y traje unas chivas y ahora quise matarlas. Cuando nos dijo que eran las chivas, se acabó la fiesta. Yo puedo pensar, hablando de este hombre que tenía una sola chivita y que la amó, la amó como a una hija, dice, verso 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Fíjense el profeta con la sabiduría de Dios. Cuando David supo la injusticia de ese hombre rico, que había tomado la única corderita que tenía el hombre, dice el versículo que sigue, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo que sigue, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habré añadido mucho más. Verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Y tengamos mucho cuidado en tener en poco la palabra de Dios, amados hermanos. Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual
Ahora no se apartará jamás, fíjese bien, no dice de ti, de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. O sea que el pecado de David, que fue escudriñado por el Espíritu de Dios, estoy aquí demostrando ya no el pecado de adulterio, ya no el pecado de murmuración, ni el pecado de desobediencia. Aquí estoy manifestando el hecho de que Dios conoce todas las cosas y nada va a quedar oculto. Todo va a ser sacado a la luz. Y dice el versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Salmo 51 nos indica el dolor, la tristeza que David experimentó por el pecado del adulterio. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Este salmo, su tema es la súplica de David por misericordia, perdón y limpieza. Y Dios quiere que también nuestros corazones sean rectos delante de Él. Y esta oración, como está aquí escrito, es un salmo cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Después de que lo reprendió el profeta y le dio juicio, David se arrepintió. Y esto es algo maravilloso que Dios nos indica que nosotros podemos y debemos inmediatamente pedirle perdón por los pecados, porque hermanos, Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Y los versículos 10 del Salmo dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y el versículo 12 también dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amados hermanos, el pecado no tiene tamaño, color ni raza. El pecado de la murmuración es muy grave y me puede afectar a mí, le puede afectar a mi familia y le puede afectar a mi congregación. Mi pecado de desobedecer a Dios en cualquiera de sus mandamientos es igual. Me afecta a mí y puede afectar a mi familia y puede afectar a mi congregación. El adulterio también me puede afectar a mí, mi matrimonio, mi familia y a mi congregación. Si bien es cierto, hoy no estamos cayendo muertos ni leprosos, pero el Espíritu Santo que está en nosotros, Él no se va, Él está allí. Él está allí. Es como si yo me metiera a robar en un banco y el gerente está ahí viéndome y yo, como, según yo, muy inteligente, pero el gerente viéndome y cuando menos piensa el botoncito y listo, me llevan. O que decide una persona engañar a su cónyuge y se esconde para hacer las cosas que no debe hacer y que ahí está el cónyuge viéndolo hacer todo lo que está haciendo. ¿Cómo cree que se sentiría? Ni uno ni otro podrían estar. Mas el Espíritu Santo, Él sí está. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y hay de aquel que menosprecie la sangre del cordero y la tenga por inmunda y la pisotee, porque entonces el Espíritu Santo lo puede dejar y viene un estado peor que el principio cuanto antes conociera al Señor.
y no le quedará más que una expectación de fuego, de hervor y de juicio en el infierno. Hermanos, nuestro pecado no nos afecta solamente a nosotros, afecta a los demás. Que este día, si usted no tiene a Cristo, hará bien entregar su corazón a Dios previo arrepentimiento. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero también dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted ya aceptó el sacrificio de Jesús a su favor, es necesario que recordemos que necesitamos disponer nuestro corazón para vivir de acuerdo a la expectativa y normas que Dios espera de nosotros, porque si no, estaremos posiblemente cayendo en un pecado de desobediencia que puede tener grave consecuencia. Lo más bonito es que usted ahí comience entregándole su vida a Cristo, pidiéndole perdón, creyendo que Él murió por sus pecados y que por su sangre Él los limpia y en su resurrección está la victoria. Ahí donde está, dígale, Señor, perdona mis pecados. Quiero la vida eterna, la promesa de la vida eterna. Quiero nacer de nuevo, Señor. Quiero ser parte de tu pueblo y perseverar en la vida que tú quieres que viva. A usted, hermano, que ya camina en el Señor, pero que tal vez ha incurrido en uno de los pecados que hemos mencionado, yo espero que no sea un murmurador, que no sea un desobediente y menos un adúltero, un mentiroso. Pero aún así, con todo mi temor y todo mi respeto a usted, si descubre usted que ha habido algo en su vida, ahí donde está, pidámosle perdón al Señor. Pongámonos a cuenta y dígale, como dijo el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y luego dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Señor, yo bendigo mi congregación y bendigo a todas las personas que hoy pudieron conectarse. Señor, ayúdanos a vivir con la premisa en nuestro corazón de que nuestros pecados pueden afectar a muchos también, no solamente a nosotros. Ayúdanos. Y nosotros queremos ser firmes en nuestras convicciones, pero ayúdanos, Señor, a ser persistentes. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi hermano.